Sí, Sony. Sonido, 2, 3. Con esta solemne memoria de la muerte de Cristo, entramos en el centro mismo de su misterio de amor por nosotros. Amor hasta la muerte, entrega total que tendrá su plenitud en la resurrección. Llenos de fervor por aquel que nos amó primero, celebremos la muestra de amor que nadie nos podrá dar jamás, que nos mueve a perdonar a los demás y a contemplar cómo se restablece nuestra unión con Dios por toda la eternidad. El dolor profundo que siente la Iglesia por la humillación y la muerte de Jesús es manifestado por la postración de sus ministros, rostro en tierra. Ellos, con sus vestiduras rojas extendidas por el suelo, representan la sangre redentora derramada que lavó y purificó la mancha del pecado con el que merecimos la condenación. Que al levantarse de nuevo los ministros, nosotros podamos entender que es Cristo mismo quien se ha rebajado en su gloria para levantar nuestra humanidad caída. Quienes estamos en el templo nos ponemos de rodilla y en sus hogares nos ponemos en actitud de oración. Nos podemos levantar. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nuestro corazón estremecido al escuchar el cántico de Isaías se llene de esperanza con la carta a los hebreos, que muestre a Jesús como el sacerdote que se apiada de nuestra condición, para que cuando San Juan nos lleve hasta el Gólgota, nos entreguemos totalmente, exclamando junto con Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inanerrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltrató voluntariamente, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo como el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una machedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librará. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial y, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer y, llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. y les dijo Jesús: Yo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí,
dejad marchar a esto. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera de la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: No te he visto yo con él en el huerto. Pedro volvió a negar y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio
llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, Con que tú eres rey. Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. Este tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tenéis. cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendría ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tenéis a vuestro rey. ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, A vuestro rey voy a crucificar. contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaron. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos.
Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte saber a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron suerte a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos para adorar a Jesús crucificado. De pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con Jesús. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas
según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Seis palabras resumen lo que la Iglesia conmemora en la muerte del Cordero Pascual. La tarde santísima en la que el silencio del Calvario nos permite escuchar la voz del Verbo. La tarde en la que la Iglesia ora como Madre solícita por todos, lo haremos a continuación. La tarde en que la cruz gloriosa nos ilumina, en que la comunión nos une al Cordero inmolado. La tarde en la que el silencio final nos guarda en el costado del Señor de la paz. Esta tarde se ha iniciado con un rito hondamente bello. Los ministros nos hemos postrado. En ese momento tan sublime y sobrecogedor, hemos pensado en el mundo entero. Hemos pensado en la situación que están viviendo tantas familias en el mundo, en la situación que viven tantos hombres y mujeres en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestro municipio. Postrado ahora ante el que nunca debió abandonar, puesto por tierra, porque quisimos elevarnos sobre el mundo sin contar con Dios. Hoy muchos estamos anonadados, porque como repetía la Iglesia esta mañana en el Salmo 50, un corazón quebrantado y humillado nunca será despreciado por la fuente inagotable del perdón y de la paz. El profeta Isaías, en el capítulo 67, escribirá en dramática secuencia de dolores y nos enseña que el dolor del siervo de Dios se hace redención de todos nuestros males, porque el humilde Señor que sube al Calvario nos quiere hablar hoy al alma, quiere que vivamos lo que un escritor, Lope de Vega, decía: habladme, dulce Jesús, antes que la lengua os falte, no desciendan de la cruz sin hablarme y perdonarme. Luego el Salmo 30 se hace voz de Cristo cuando decíamos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, como retratando la realidad de este mundo agobiado por los dolores, por la enfermedad, por la incertidumbre, por la pandemia, pero confiado en el amor clemente y compasivo del Padre, que en Él, en su Hijo muy amado, nos recibe a todos. La carta a los Hebreos nos habla del amor entregado y de ofrenda de la vida del que se compadece de nuestros sufrimientos, del que se deja clavar en su costado el dolor de la humanidad para podernos sentir en su mismo corazón. El precioso texto que escuchamos en el Evangelio de San Juan nos cuenta con amor lo que él vivió, lo que el mismo apóstol vivió.
es un evangelio presencial, es un testimonio vivo del que vio su verde túnica salpicada con la sangre de su Señor amado, de su querido Maestro. Qué bella es nuestra Madre la Iglesia, la anciana servidora de la humanidad, la que tantos crucifican, la que tantos rechazan, la que nació del costado abierto del Señor. Esta Iglesia Madre, con todos sus defectos, está apuradísima aquí y allá. Cuántas imágenes de sacerdotes que en silencio acompañan su comunidad. Sacerdotes que a través de cualquier medio, en la calle, en un vehículo, hasta en un helicóptero, están bendiciendo los pueblos y ciudades. También junto a tantas personas, autoridades, medios, servidores, voluntarios, están arriesgando su vida también por la comunidad, arriesgando su vida también por el pueblo, arriesgando su vida para traer de Dios bendición en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Su voz se alzará enseguida, recorriendo uno a uno los rostros de la humanidad, mirando en ellos el rostro santo de Jesús, contemplando el corazón atormentado de este mundo por el que el Señor dio la vida. Y enseguida la preciosa oración de la Iglesia, oración universal, recordaremos a todos y oraremos por todos, porque así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Seguiremos clamando a Dios su compasión y su misericordia. Como lo hemos hecho en estos días, lo haremos hoy y lo seguiremos haciendo en adelante. La cruz será venerada con amor profundo. La miraremos bien, le cantaremos con el alma, porque en ella nace la vida, de ella colgó el precio de nuestra redención, en ella se selló la salvación. Ella, la cruz preciosa, antes madero maldito, se convierte ahora en signo bendito de salvación. De ella resplandece enjollada con la sangre preciosa del Señor. Ella es bandera que llevamos para nuestra batalla contra la muerte y contra el pecado. Ella es signo de redención. Ella, la cruz, es signo de salvación. Por eso hoy le decimos: salve, oh cruz, única esperanza de nuestra vida. Porque Jesús está vivo, porque la muerte fue vencida, por eso lo podemos recibir en esta tarde espiritualmente. Sí, no podemos hacerlo físicamente, no podemos participar de la comunión aquí en el templo, las bancas están vacías, no tenemos al pueblo, por eso lo recibimos espiritualmente, haciendo esta preciosa oración que hemos repetido todos estos días. Él viene a nuestra boca, Él quiere estar en nuestro corazón, Él quiere ser sobre todo el huésped que colma con su gracia la vida nuestra. Por eso le decimos con alegría, con humildad y con confianza: ven, Señor, no tardes, ven, Señor, oh Cordero inmolado. Y luego, al final de esta liturgia, saldremos en silencio, pero el corazón se quedará junto al glorioso pastor del rebaño, que sobre el madero, muerto se ha quedado el pecho del amor muy lastimado. Estaremos con María, la Madre y Señora nuestra, que nos acompaña en estos días de soledad. La Madre y Señora nuestra que sostendrá la Iglesia en estos días en los que no se celebra el santo sacrificio de la misa. Estaremos con María, pensando lo que un autor sagrado escribía:
cuando meditaba en el Via Crucis. Eres inmensamente feliz ahora que ha vuelto a ti. De tu casa salió, oh Madre de Dios, con toda la fuerza y la belleza de su humanidad. A ti vuelve descalabrado, hecho pedazos, mutilado, muerto, y a pesar de todo, Madre bendita, más feliz eres en este momento atroz que aquel día de las bodas, cuando estaba a punto de irse. Pero a partir de ahora, el Salvador resucitado nunca más se separará de ti. Contemplemos impresionados a Cristo lleno de dolor, traspasado, coronado de espinas, ensangrentado, el Cordero sin mancha que murió siendo inocente. Contemplemos admirados esa donación tan grande de su vida por nosotros. Él ha muerto por ti y por mí. Él ha querido rescatarte a ti y a mí. Por eso generosamente entregó hasta la última gota de su sangre por todos nosotros. ¿Y qué haremos? Vamos a quedarnos cruzados. Seguiremos la vida como si nada pasara. No nos llama la atención el sufrimiento y la pasión que vivió nuestro Señor por nosotros. Seguiremos nuestra vida como la llevábamos, tal vez en pecado y en desorden. La muerte del Señor tiene que ser una oportunidad para que reflexionemos sobre nuestra propia vida, sobre mi propia vida, el modo como la llevo, el modo como le respondo a mi Señor que se entregó y murió por mí. Merece la pena que pensemos en compañía de María en estas circunstancias, en estas situaciones. En esta tarde de hondos silencios, los invito a que también nosotros hagamos un poco de silencio en medio de este ruidoso mundo, de este bullicio que habla de tantas cosas y que muchos se han apartado del divino Señor, Cordero amado, que entregó la vida por nosotros. Amén. Todo nos ha sido dado por el sacrificio redentor de Jesús. Por eso, con confianza, sabiendo que Él ahora está en las manos del Padre, a quien ha entregado su Espíritu, supliquémosle con esa plegaria universal, para que la Iglesia Santa, que ha sido purificada en virtud de su sangre preciosa, alcance la salvación. Oremos por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el Papa Francisco. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa,
para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos por los ministros y el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo Noel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios todopoderoso y eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios todopoderoso y eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo. Oremos por ellos para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen
y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra, con tu ayuda, la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que sufren. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por quienes sufren en tiempo de pandemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El árbol de la cruz en que ha sido inmolado el Cordero Santo como oblación perfecta, representa para nosotros el signo más elocuente del amor de Dios por los hombres. Recibamos ahora la cruz del Señor mientras contemplamos el misterio insondable de su entrega. A la aclamación hecha, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Todos vamos a responder: venid, adorémosle. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle.
Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. El misterio de la cruz ha sido desvelado. Ya no es un signo de maldición, sino que es signo vivo del auténtico cristiano. Pero ¿por qué adorarla? Desde que Cristo murió en la cruz, ya no hay cruz sin Cristo, ni Cristo sin cruz. Su sangre ha impregnado por completo el leño que alguna vez nos trajo la maldición, de mano de nuestros primeros padres. Ahora, con toda devoción y con la certeza de que por ese madero santo han sido perdonados nuestros pecados, adorémosle reverentemente. Los ministros se acercan a adorar la cruz. Nosotros desde nuestros hogares contemplemos y adorémosle reverentemente. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos, pues por un madero ha venido la alegría al mundo entero. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros y se compadezca de nosotros. Ahora iniciamos la tercera parte. Dios se ha hecho manjar, trigo molido por los clavos de la cruz. Por esto, se viste de nuevo el altar, se encienden los cirios y se traslada el cuerpo de Cristo hasta allí. Al recibirlo, aceptamos con toda radicalidad participar de los sufrimientos de su pasión, que por medio de ese pan de ángeles, fermentado por el dolor y el sufrimiento, seamos colmados de la fortaleza suficiente para vivir como verdaderos hijos de Dios, libres ya de todo pecado. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad aproveche para la defensa de mi alma y cuerpo y como remedio y salud. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Los invito a que en sus casitas repitan conmigo esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia para que, libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invitamos para que desde el hogar reciban esta bendición con la cual concluimos esta solemne celebración. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición
sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe, reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos enseguida los sacerdotes a hacer genuflexión ante la cruz y nos retiramos en silencio a la sacristía. Pero queremos antes agradecer, como siempre, a los medios tecnológicos, a la televisión, a Zampas Televisión, con sus técnicos, Plateado Estéreo, Facebook Live, y recordarles que a las 5:30 de la tarde en punto, nuevamente estaremos al aire con el sermón de las 7 palabras. Terminado el sermón de las 7 palabras, saldremos en un cortejo fúnebre con el Santo Sepulcro por las calles de Salgar. Recuerden que el signo de este día es una crucecita. Saque el crucifijo que usted tiene en su casita. El momento de pasar con la pequeña procesión acompañada por la policía, los bomberos, administración municipal y la parroquia San Juan Evangelista, y desde luego que a Zampas Televisión ustedes puedan estar presenciando desde la distancia este momento en el cual contemplamos la muerte de nuestro Señor. Habiendo celebrado ya el misterio salvador de la muerte de Cristo, continuemos el curso del Triduo Pascual, y como es una sola celebración, la Iglesia reserva impartir la bendición hasta el día de mañana. Permanezcamos en silencio ante ese admirable acto de amor, guardando el luto de nuestro Dios, que yace en el seno de la tierra, mientras esperamos la resurrección gloriosa que disipa las tinieblas de la muerte. Esta transmisión llega a sus hogares